Aquí tenéis el mejor manual de supervivencia si venís a visitar Barcelona. Hola, soy un turista recién llegado a Barcelona, son las 5 de la mañana y hoy os voy a hacer un manual de supervivencia si venís un día aquí. Para ir a la ciudad desde el aeropuerto hay tres opciones: el autobús, el taxi o el metro. Mientras os decidís qué transporte coger, y sobre todo si vais a esta planta de arriba del aeropuerto, no os despistéis y tened mucho cuidado donde dejáis vuestras maletas. A esa hora de la mañana hay cambio de guardia y los ladrones albanocosobares lo saben. Un coche espera fuera mientras otros dos operan con pinganillos dentro de la terminal en busca de algún despistado para robar la maleta y huir. En cuanto salgas del aeropuerto te dirigirás a esta rampa que te llevará a la zona de taxis. Esta rampa que te lleva a los taxis, muchas veces las carteristas que también operan aquí en el aeropuerto la bloquean de tal manera que tú tengas que concentrarte al bajar y ellas te puedan robar, así que mucho cuidado también. Como veréis, los taxis homologados son negros y amarillos aquí en Barcelona y un precio hasta el centro de la ciudad rondará los 30 euros. Obviamente una vez te montes no te van a robar, pero ojo, tiene sus riesgos. Cuando salgas del aeropuerto te puedes encontrar con gente que te ofrezca un servicio de taxi. Son los llamados taxistas piratas, debes tener muchísimo cuidado con ellos. Operan sin licencia y aprovechan que estás muy despistado recién llegado a Barcelona para que tú seas su próxima víctima. Suelen estar en este parking de aquí porque llevan al turista desde la zona de llegadas, que está allí a la derecha, y los conducen hasta este parking. Su intención va a ser siempre cobrarte de más y en algunos casos están compinchados con gente que estará directamente en el destino en el que tú llegues y allí aprovecharán para robarte todo lo que llevas encima. Ir en estos autobuses azules hacia el centro de la ciudad es una opción bastante segura y bastante económica. Acostumbra valer unos 7 euros el viaje hasta el centro, pero también lo bueno es que en estos autobuses no se suelen montar carteristas porque están mucho más controlados, como podéis ver, y porque a fin de cuentas vale 7 euros el viaje. A ellos te los encontrarás en los autobuses convencionales como el 46 que va a Plaza España, que obviamente son muchísimo más económicos, hacen mucha más vuelta por Barcelona y ahí sí que sufres un poquito más de riesgo a que te roben. Mi opción va a ser la más riesgosa de todas, el metro. Muy atentos a todo lo que os voy a contar. A veces puedes encontrarte a gente que se hace pasar por vendedores de billetes cuando no lo son. Los verdaderos vendedores de billetes van vestidos de rojo. Estos hacen ver que te ayudan a comprar el billete y luego te fuerzan a que les pagues algo. La línea de metro que hay en el aeropuerto es la línea 9. Si nuestra primera parada de nuestro día en Barcelona queremos que sea Plaza Cataluña, tendremos que hacer transbordo en Torrassa. Dejamos atrás la línea 10 y nos vamos hacia el centro. Ya estamos en Torrassa. Torrassa es una parte de una ciudad justo al lado de Barcelona que se llama Hospitalet. Pese a no ser céntrica, parece mentira que se haya convertido en una de las paradas con más robos probablemente de toda el área metropolitana de Barcelona. Pero es que está claro que es una parada estratégica, como lo voy a hacer yo, para conectar con la L1, que es la línea roja que nos va a llevar a Plaza Cataluña y que también lleva a muchas zonas céntricas de la ciudad. Delante vuestro podéis ver a dos personas que van con maletas directamente hacia la línea roja. Los carteristas, sabiendo eso, obviamente van a aprovechar que los turistas llegan aquí despistados y tienen que hacer la conexión, dando un poco la vista de su mochila, de su cartera, y aprovechan a robarles. Y es más, se ha instalado a vivir al lado de Torrassa una de las bandas más grandes de carteristas de toda Barcelona, que es la banda del Valerio. Subo un momento al exterior aquí en Torrassa y paro un momento mi ruta. Luego vamos a ir hacia Plaza Cataluña con la línea roja, pero es que quiero enseñaros un par de cositas aquí en Torrassa para que conozcáis un poco mejor a la banda del Valerio. Suelen tomar café en este bar de aquí, el famoso bar conocido como Baldouro, y nosotros alguna vez hemos puesto carteles por toda esta zona para alertar a los vecinos de que estaba viviendo este clan tan grande aquí en esta zona. Una colgadita de cartel. Bien, bien chicos, lo tenemos. Aquí está la banda del Valerio y todos sus coleguitas. Otro por aquí, se ha quedado torcido, pero para que sepáis un poco cómo son. ¿Sí? Sí. Al vivir aquí, hacen suya toda esta zona que veis y se creen los dueños y señores de Torrassa. Entonces, esto tampoco puede ser. Los vais a ver a veces jugando a las tragaperras aquí. Jefe, ¿qué crees que se paga, por favor? Porque todo el mundo que me conoce. Claro que te conoce todo el mundo. Espera que te explique. Y por otros locales de toda esta manzana, siempre haciendo tiempo para bajar al metro. Lo que a mí más me sorprende de ellos es que de repente hay un momento en que se levantan de las mesas y se van corriendo hacia el metro. Nosotros creemos que lo que hacen es básicamente, saben el horario del metro y a la que el metro está a punto de llegar al andén, ellos bajan corriendo, bajan al andén y se meten dentro del metro y ahí proceden a robar al pasaje. Bueno, ya habéis visto un poco su zona de descanso, ahora nos vamos a la línea roja, vamos a seguir nuestra ruta hacia Plaza Cataluña. Nos encontramos en Plaza Cataluña, el epicentro de Barcelona. Aquí es donde pasa todo y esta es la zona más conectada de toda la ciudad. ¿Qué haría un turista cuando llega a Plaza Cataluña? Opción 1,
aprovechando que está en el centro, ir por las tiendas mirando, comprando ropa o comprando cualquier cosa. Vamos a hacer lo mismo y veréis qué tipo de modalidad de robos hay cuando vas a comprar por las tiendas, porque sí, el ladrón es bastante diverso y usan diferentes tipos de modalidad de robos en función de lo que tú hagas y de lo que te apetezca hacer aquí en esta ciudad. Si venís aquí al Zara y venís a comprar algo de ropa, sobre todo fijaros mucho cuando estéis mirando la ropa de no despistaros. Aquí vienen mujeres bastante elegantes a mi parecer, y parece que no, pero son las que precisamente te robarán. Aquí os pongo un ejemplo. ¿Qué? Nos hemos pillado robando ya por aquí, ¿eh? Como siempre. Robando como siempre por aquí, por las tiendas. ¡Pickpocket! ¡Carteristas! Lleva este bolso como muletilla para tapar el robo. Y el de la espalda lo lleva para disimular. Crazy, we're not ladronas. Segunda opción, si vienes directamente a Plaza Cataluña, podría ser ir hasta la Boquería bajando por la Rambla. De camino a ella te podrías encontrar a los famosos vendedores de marihuana que dicen que te ofrecen marihuana, que te llevan a un coffee shop, es decir, a un lugar para venderte. Estos chicos que veis aquí estaban a punto de ser escameados por el hombre de blanco, que es alguien que ofrece la famosa marihuana en el coffee shop. Si le decís que sí y os llevan en algún lugar, vete a saber dónde os meten y vete a saber lo que os dan. Otra estafa que puedes encontrarte por la Rambla, el payaso. Hello. No lo quieren, 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 devuelve. No, agárralos, agárralos, agárralos. Agárralos, te lo digo, no, agárralos, agárralos. No lo quieren, no lo quieren. No, no se lo, no, no. Bye bye. En este caso, este tipo de aquí que se dedica a escamear a la gente, dando globos a los niños y obligando por lo tanto a los padres a pagar. Hay muchas veces que hacen hasta llorar al niño para que el padre no tenga otra opción que pagar. Estamos en la Boquería, como veis. Esto es Guirilandia, nen. El paraíso del turista y el paraíso del ladrón. Porque obviamente se efectúa bastante el carterismo, ¿no? Como tal, el robo sin violencia, el robo rápido. Hay mucha gente despistada mirando a las tiendas. Además que la verdad la Boquería es un mercado precioso, o sea, vale mucho la pena pararse a mirárselo. Tienes de todo tipo de productos, de donde sea. Mi recomendación sería ir a otros mercados no tan centrales en Barcelona, pero si vienes un día a visitar, pues mira, oye, vale la pena, lo tienen súper bonito. ¿Qué pasa? Que la Boquería conecta directamente con el Raval, y ahora lo vais a ver. Se está acabando la Boquería por aquí. Que no caerá la semana de bien. El Raval, pese a tener imágenes pues muy bonitas, ¿no? Con paraditas y tal, también podéis encontraros gente durmiendo en la calle, gente en situación de drogodependencia, etcétera, etcétera, y muchísimos ladrones que hacen un tirón de bolso y se van corriendo. Cuando te metes en estas calles ya no hay quien te pille. Aún así, si queréis un día un vídeo específicamente del Raval contando todo lo que sé sobre el barrio, explicando todos los problemas que sufre el que es probablemente el barrio más céntrico de Barcelona, darle un montón de likes a este vídeo, comentad, yo quiero ver un vídeo tuyo del Raval, y lo vamos a hacer. Vamos a hacer un videazo sobre este barrio, porque la verdad que tiene muchísimas cosas que a veces no se cuentan, que podría contar en un vídeo que quedaría muchísimo mejor. Nos vamos de la Boquería ya, ¿vale? Y nos vamos hacia otro lugar que yo también creo que os va a interesar mucho. Tercera opción, agarro autobús desde Plaza Cataluña y me voy al Parkway. La verdad que es una buena opción para ir en autobús tranquilamente mientras ves parte de la ciudad. Vais a tener que ir con mucho cuidado con vuestras pertenencias, porque el autobús que va al Parkway es un autobús que se suele llenar muchísimo de gente. Allí la gran mayoría son carteristas de autobuses especializados en robar en los autobuses, diferentes a los del metro, diferentes a los de las tiendas, son de origen latino. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, son gente muchísimo más profesional que los carteristas de metro, son mucho más profesionales incluso que los carteristas de tienda. No parecen carteristas, están muy bien entrenados, te roban y apenas te enteras. Incluso si los pillas a veces te hacen dudar de lo rápidos y pillos que son. Ellos negarán que roban hasta el final, aunque los hayas pillado con las manos en las masas. Tú has intentado robar ahora. Estaba intentando robar en la mochila. ¿Dónde? Lo tengo todo grabado. They are trying to steal. He's a pickpocketer. They are trying to steal you. Yeah. I need you come with us. He was trying to steal you. Espera, Miquel, he was trying to steal you. He's a pickpocket, and please, we need you to come with us to report the police. With the police. Tío, vente para aquí, que la gente tiene que venir, tío.
¿Dónde hay? Cuarta parada, hemos spawneado delante de la Sagrada Familia. Aquí básicamente hay dos puntos donde tienes que ir con cuidado. El primero, justo en esta zona de aquí. No te van a robar, pero es muy probable que te escameen y os voy a contar cómo. Te venden estos muñequitos diciéndote que una vez pongas música empezarán a bailar de manera automática, cuando es totalmente mentira. Chicos, me he comprado un super invento aquí que me ha vendido este señor, amigo mío. Son unas... ¿Cómo le llamarías a esto? ¿Cómo se llama esto? Un muñeco bailarín. Y lo vamos a probar aquí. Aquí hay música. Nos ha dicho él que con música va, ¿no? Con música funciona esto. ¡Uy! No funciona. Chicos, Ah, vale. sí. Si es estúpido no es culpa mía, con la música funciona, no donde tú quieras y como tú quieras. Cerca la música y cerca la pared. A ver. Como tú quieras que funciona. Como debe. ¿Y cómo es? ¿Cómo debe funcionar? Ahora te sigo yo. Tienes que abrirlo, activar con los altavoces y cerca la pared. El tío, para engañarme también a mí, apartará el Bob Esponja que tiene bailando y colocará mi muñequito en el mismo lugar, precisamente con la intención de hacerme dudar si es verdad o no que funcionan estos muñecos. Funciona, ¿no? No donde tú quieras. Puedo probarlo un bajo y cerca la pared. Mientras el tipo está hablando conmigo, este tipo que está justo detrás le robará el artefacto que hace que los muñecos bailen. No le está funcionando porque obviamente es un imán que tiene aquí y es como tima a la gente, se lo hemos quitado para que viera. Un detalle más, este palo que está enganchado tiene un hilo muy fino, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace con el hilo? El hilo va conectado al altavoz y cuando pones el altavoz, pues hace que la figura bote. Es un sistema de imanes. Sí. En tu casa nunca te va a ir. El segundo spot y donde sí que te pueden ir a robar es el Parque de la Sagrada Familia. Y es que mirad la gente que hay en este parque, o sea, es para flipar. Todos mirando la Sagrada Familia y a ver si uno se pone detrás suyo y les saca todo. Mira, qué barbaridad de gente que hay, madre mía. Es en este spot de aquí donde la gente se hace la famosa foto con la zona más bonita de la Sagrada Familia detrás. Muchísima gente está despistada y entonces aquí es donde aprovechan para robarte. Mira, os voy a contar quién opera aquí. La banda de Bilal es una de las bandas de carteristas marroquíes más grandes de la ciudad. Operan 50, casi todos roban en la Sagrada Familia. Es prácticamente suya toda esta zona. Entonces se ponen detrás de las víctimas, muchos de ellos van obviamente con pinganillos y aquí es donde te roban la cartera. En este spot es donde pillamos hace poco robando a dos carteristas. La escena habló por sí sola. Ya. No se roba, ¿eh? Te estaba intentando robar. Tú estabas intentando robar. Venga, largo de aquí, va, fuera. Siéntate aquí, te digo. Quietos, los dos. Tú trying to steal en la Sagrada Familia. Siéntate ahí. Tú estabas intentando robar, que eres un pedazo de ladrón. Que no te quedes quieto ahí, te están diciendo. Ahí te quedas, ¿eh? Siéntate aquí con él, te decimos. Te están diciendo que te quedes quieto ahí. No, quieto, te están diciendo que quieto. ¿Hace cuánto que robáis aquí en Barcelona? ¿Sois nuevos, verdad, los dos? ¿Nuevos en Barcelona? ¿O cuánto tiempo llevabais robando? Está grabado. ¡Quietos! Gerard, cuidado, Gerard. ¡Quieto aquí! Cuidado con el bebé. Muerte, cabrón. ¡Ey! ¡Fuera! ¿Sabéis que hacen muchísimos guías turísticos? Les dicen a los turistas que el agua de Barcelona es muy mala porque están compinchados con las tiendas de alrededor para que compren así botellitas de agua. Entonces yo alguna vez me he encontrado con algún grupo de turistas, me he puesto a beber agua allí y estaba el guía diciendo: este tío no sabe lo que hace, está bebiendo agua de Barcelona. Bueno, el agua de Barcelona sí, no es tan buena, pero se puede beber y podéis llenar el agua en la fuente sin tener que gastaros 3,50 € que os van a cobrar en un agua aquí al lado de la Sagrada Familia. Aún es un poco temprano para comer, así que vamos a ir andando tranquilamente hasta la Barceloneta, una zona muy recomendable para ir a picar algo si venís un día a visitar Barcelona. Estoy ya en el Arc de Triomf, la Sagrada Familia la dejo un poco lejos y la Barceloneta cada vez más cerca, y es que hago un inciso porque vale mucho la pena caminar por aquí, por este paseo Lluís Companys que te lleva hasta el Parc de la Ciutadella, que es uno de los parques más bonitos de la ciudad. Muchas veces ocurre una estafa que a mi parecer es una de las estafas más ingeniosas que se hacen aquí en la ciudad.
que es gente que se dedica, bueno, a no hacer nada, han entrenado a los loros de la ciudad. En Barcelona hay muchísimos loros porque, bueno, es un clima muy favorable para ellos, la gente les da comida y además no tienen casi depredadores. Hay un tío que los ha entrenado y entonces le enseña a la gente a darles comida y ya verás, mirad, es este turista de aquí ya picado y luego les cobra algo de dinero, pero para que veáis. Hola, qué guapo, mira, tenéis aquí todos los lores. Qué guapo esto, amigo. Gracias. Dame la otra mano. Mira. ¿Puedo probarlo? Tienes una moneda, gracias. Si no tienes, gracias. Sí, tengo una moneda para ti, ahora te doy una monedita. Sí, y te he dicho, si tienes, gracias. No tienes, gracias, lo mismo. Oh, gracias, amigo. Mirad. Esto es una locura, tíos. Aquí tengo a los loros comiendo de mi mano. Tú los entrenas, ¿no? Los entrenas un poco, ¿no? Yo duermo aquí. Tú... Ah, mira. Cierro y ya se van, ¿no? Y se van, ¿no? ¡Hala! ¡Qué bueno! Vamos a darle una moneda porque, bueno, no es una estafa para nada. Pero hay veces que apretan un poco más a los turistas porque les hace mucha gracia esto. Más que nada me parece un tío ingenioso, ¿no? Que se ha inventado este negocio, entre comillas. Les da agua y encima pues, se gana un dinero. Oye, muchas gracias, Eso debe que tratarlo con amor. Perdona, gracias, amigo, y cuídate. Vuelve cuanto quieres. Si tienes, gracias. No tienes, gracias. Y ya... Mi palo no vale nada. 12 euros y 40. Sí. ¿Hay otros que lo hacen que apretan un poco más a los turistas o no? Has dicho, no te he entendido eso. Sí. Ah, vale, hay otros que es como... 20 euros. Ya. Lo que nos decía el señor, hay otros que también hacen lo mismo, que seguramente hayan aprendido de él. Yo creo que él es el que lleva más tiempo y es un tío bastante honesto, que apretan bastante al turista. Y a veces se pasan y como ven al turista un poquito a veces asustado y tal, pues le sacan todo lo que pueden. Mira, aquí hay otra gente con el lorito. Siempre ojo, Ya estamos en la Barceloneta, así que si venís a comer aquí, os voy a decir dónde no tenéis que ir. Sobre todo, estos restaurantes que están más al lado de la playa que está allí, por ejemplo este de aquí, sin ánimo de ofender, pero no son nada buenos, son precios muchísimo más caros y sobre todo la calidad es muchísimo peor. Dejadme que os enseñe un restaurante bueno de toda la vida de la Barceloneta que podéis ir y sobre todo no caer en restaurantes de este tipo, porque son los primeros que ves, son muy llamativos y es verdad que llaman la atención, pero es verdad que os perdéis restaurantes mucho mejores, mucho más económicos y donde disfrutarás mucho más de la gastronomía local. Solo entrándote un poquito tiene restaurantes como el Jaika, que es este de aquí, que la verdad que increíble. Aún así no es mi favorito. Muchos de Barcelona me llamaréis cliché, pero para mí el mejor restaurante de aquí de la Barceloneta, La Cova Fumada. Mirad cuánta gente hay esperando fuera, hay bastante cola. Yo quiero enseñaros plato típico de aquí y además que ellos te vienen llamando, que apuntan así en la libretita y salen aquí y te van llamando. Oye, cuando hay huequito en la barra o cuando hay hueco en una de las pocas mesas que tienen, ¿por qué? Te avisa ese para adentro. Vermut, típica bebida de aquí, catalana y creo que de toda España, ¿no? Un poco picante. Sí, un poquito de picante, porfa. Vale, amigo, te dejo aquí. Pues muchas gracias, Entras un poquito nomás. Vale, genial, voy picando. Y esto es la bomba, típica de la Barceloneta y es como una especie de croqueta con un poco de patata, está espectacular. Seguimos, chicos, La Cova Fumada. También os digo, si fuera realmente un lugar que yo digo es secreto y aún no está masificado en Barcelona, creo que no lo enseñaría en este vídeo. Pero bueno, como este ya he visto que hay japoneses, alemanes, ingleses, ya os lo enseño, pero bueno, es mucho mejor que cualquier restaurante que haya a ran de playa, súper caros y además el producto no es de tan buena calidad como este. Lo mejor que podéis hacer aquí en Barcelona para acabar el día es pasar el día en la playa. La verdad que para ser una ciudad enorme, las playas están bastante bien, sobre todo a principios de verano. Es verdad que a medida que va pasando el tiempo se va asociando un poco el mar, pero yo creo que es bastante decente para una ciudad que alberga muchísimos millones de visitantes. Y como veis hay vendedores de todo tipo. ¿Cuánto es? Para ti, 10 euros. No, gracias, de verdad. ¿Cuánto vale? Este salía 6, mojito 7. 6, 7. Sí, ese 6, este 7. Vale. ¿Y cuál? ¿Mojito sangre? 6, 7. No hace falta, gracias. Sí, es caro. Gracias. ¿Cuánto? No te preocupes. ¿Cuánto quieres tú? Mejor no beber alcohol. Sin alcohol, vete alcohol. Tú tienes de todo, ¿no? Da, este 5 para ti, no pasa nada. No, Ese- te agradezco de verdad, Gracias, chicos. No compréis jamás mojitos aquí en la playa porque ya os digo yo que los enfrían en el alcantarillado, hace mucho calor en verano y los meten allí. Y luego los sacan y
Eso luego lo único que te va a provocar es que vayas al baño 50 veces en un mismo día. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. ¿Queréis un manual de supervivencia para la noche en Barcelona? Que obviamente se complica bastante más. Dale muchísimo like. También tenemos la opción de hacer un vídeo sobre el Raval. Vosotros decidís, igual los dos, igual ninguno. Yo lo tengo claro. ¿Y tú? Chao, chao.